El mayor enemigo de la libertad no es el gobierno ni las normas sociales, es el miedo que llevas dentro. Bienvenido al quinto episodio de Libertas, sin miedo a la libertad. Para los que no me conocen y no nos han escuchado antes, este es un podcast dirigido por mí, Aileen Martínez, en el cual construimos la libertad en un ámbito más personal, desde cualquier aspecto de nuestras vidas, para poder llevar una vida más auténtica y más libre. Pues sin más preámbulo, vamos a hablar de un tema que realmente le ha pasado a todos y es el miedo. Pero no cualquier miedo, sino aquel que nos impide vivir verdaderamente en libertad. Y quiero invitarte a reflexionar hoy sobre lo que es el miedo y cómo a veces esto limita nuestra forma de vivir, nuestra forma de construir proyectos, de cumplir sueños y cada decisión que tomamos en nuestra vida. Para eso hay que saber qué es la libertad y cómo afecta el miedo mi libertad. El miedo en sí, en su forma más básica, es una emoción natural que surge como protección ante una posible amenaza. Pero ¿qué pasa cuando el miedo, en vez de protegernos, se convierte en un obstáculo que nos impide poder desarrollar nuestro proyecto de vida, nos impide poder tomar decisiones auténticas, dejando a un lado los miedos o viviendo con ellos? Hay un autor que muchos conocen, John Stuart Mill. Él habla de que la mayor amenaza a la libertad no son los gobiernos autoritarios ni opresivos, sino los miedos, el conformismo que nace con los miedos. Y la verdad tenía razón, porque a menudo los miedos nos impiden progresar, nos impiden salir de nuestra zona de confort, porque nos atrapa por el temor a el que pasará, al que dirán, al fracaso, al rechazo, y nos impide tener una vida libre, porque el miedo ciertamente nos paraliza. Piensa un momento en una decisión que hayas tomado y que no haya sido completamente libre, pero quizá tuviste miedo a si me equivoco, a qué pensarán los otros, realmente podré hacerlo, será que seré capaz. Y este tipo de miedos no solo limita nuestras acciones, sino que refuerza las estructuras de control de la sociedad o incluso las estructuras que hemos puesto nosotros mismos en nosotros. Entonces, el primer punto, creería yo, es identificar estos miedos para poder superarlos y poderlos cuestionar, ¿sí? El primer paso para superar este miedo es reconocerlos. ¿De dónde proviene? ¿Es un miedo real o es infundado? Simplemente es el resultado de las creencias limitantes que he interiorizado en toda mi vida. Antonini dice que el miedo no es más que un eco a las estructuras de poder que buscan mantenernos sumisos. Que cuando empezamos a cuestionar nuestros miedos, podemos ser capaces de cuestionar esas estructuras que nosotros mismos hemos impuesto y podemos dejar a un lado los miedos para poder tener el control de nuestras vidas y ser verdaderamente libres. Entonces te invito a hacer un ejercicio que realmente a mí me sirvió bastante y es escribir. Escribir, sobre los miedos, pero bueno, ¿qué sería lo que pase si logro esto? ¿O qué sería lo que pase si no logro hacer esto? Sí, ¿qué es lo mejor que podría pasar y qué es lo peor que podría pasar? Y muy a menudo podríamos descubrir el riesgo, si vale la pena o no vale la pena. El hecho de superar los miedos no significa que pues simplemente tomé hoy la decisión de que ya voy a vivir sin miedo y este va a desaparecer. Yo creo que es algo que significaría actuar junto con él, hacer las cosas aunque tengamos miedo, hacer las cosas a pesar del miedo. Y aquí es donde entra en juego la valentía. Creo que la libertad, como tantas otras cosas en la vida, requieren de valentía. Y quiero contarte un caso, o bueno, un ejemplo de una historia que me parece bastante interesante, que es la de Rosa Parks. Ella es una costurera, creo que de 42 años más o menos, y vive en una época, en 1955,
una época bastante pues crítica, diría yo, en cuestiones raciales, bastante discriminación racial. Los blancos no podrían, bueno, los negros no podían usar los mismos sanitarios de los blancos, los mismos lugares, y en el ámbito del bus habría que ceder el asiento, el negro tenía que ceder el asiento para el blanco. Y ella realizó algo realmente histórico y que de pronto para nosotros hoy podría ser algo significativo, y ella decidió no levantarse del asiento. Y sí, en una época tan histórica, en el que el racismo y la discriminación racial era tan crítica y era penalizada, donde existían riesgos reales y miedos reales, ella decidió no levantarse del asiento, y este acto cambió todo el curso de la historia en la lucha de los derechos civiles. Y un acto que requería de valentía para, a pesar del miedo, ser capaz de decir que no en una sociedad que te decía que hicieras completamente lo contrario. Y es que el miedo puede existir, pero no debe ser el que defina las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y un ejemplo claro es Rosa. No era una persona famosa, no era una persona reconocida ni nada por el estilo. Era una costurera, un anónimo, diría yo, que cambió el curso de la historia por tomar una decisión con valentía. Y quizá esa próxima Rosa o esa próxima persona que cambie el rumbo de la historia seas tú, y no has sido capaz de tomar la decisión porque te has dejado llevar por los miedos. De hecho, hay un filósofo que es Hans Hoppe, que habla de la libertad individual y que esta siempre estará amenazada con el miedo a lo desconocido. Y es que cada vez enfrentamos un temor y siempre existirá algo desconocido, y que cuando somos capaces de que, a pesar de que tengamos miedo a lo desconocido, dejemos a un lado esa cadena de dependencia o de control y podamos ser capaces de ser individuos verdaderamente libres. La verdad, hoy quería compartirte esta reflexión que sinceramente a mí me sirvió muchísimo. De hecho, me sirvió mucho para poder iniciar este podcast, pero que también hoy te sirva a ti para que puedas cuestionar tus miedos y puedas vivir en libertad, porque yo creo que el miedo es pues completamente natural, pero está en ti si dejas que el miedo gobierne tu vida. La libertad yo creo que no se nos da y simplemente está por sentada. Yo creo que la libertad se construye diariamente con cada decisión que tomamos en nuestra vida. Entonces espero este episodio haya sido de mucha ayuda para ti y que lo puedas compartir, puedas dar like y que podamos pues seguir compartiendo estos espacios en lo que queremos construir una vida un poco más libre y más auténtica. Gracias por acompañarme en este episodio 5, Sin Miedo de la Libertad, y hasta una próxima ocasión. Recuerda que la libertad empieza contigo.